En primera instancia que les agradecemos la presencia de todos ustedes, los consejeros, y es la primera vez que podemos comenzar a las 8. Los felicito a todos. Pero como primera medida quisiera que me acompañen, vamos a hacer un minuto de silencio. Me emocioné. En memoria de Omar de Marchi, por su fallecimiento que nos ha dolido mucho. Así que vamos a hacer un minuto de silencio. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la asamblea. Mirta va a dar lectura del orden del día. Bueno, leemos la convocatoria. Tenemos el agrado de invitar a la asamblea ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 8 a las 20 horas en nuestro local de Avenida San Martín 1401 para tratar el siguiente orden del día. El primer punto del orden del día es la designación de 2 delegados para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de los estatutos, aprueben y firmen el acta en representación de la asamblea. Acá le pedimos a algunos de los presentes que emociona a 2 personas. Que son los encargados después de firmar, junto con presidente y secretario, el acta de esta asamblea. Bueno, parece que no tengo problemas como delegada. Perfecto. Sí, está bien. Y Dardo, ahí está. De acuerdo. El segundo punto del orden del día es explicar los motivos por los cuales se convocó a la Asamblea General Ordinaria fuera de término. Ustedes saben que las cooperativas tienen la obligación de convocar a Asamblea Anual Ordinaria dentro de los 4 meses de concluido el ejercicio económico. Nuestro ejercicio cierra el 30 de abril, debimos haber hecho la Asamblea antes del 31 de agosto. Diferentes motivos afectaron la rutina de la cooperativa y eso hizo que se convocara también con alguna demora la asamblea de delegados y por lo tanto se pospuso también la realización de la asamblea ordinaria. No hay otro motivo que ese. El siguiente punto del orden del día es la consideración de la memoria, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, los cuadros anexos, el informe del síndico y el informe anual de auditoría correspondientes al 72 ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2025. En este punto proponemos a los presentes hacer un repaso mediante la proyección, y ustedes pueden acompañar con el material que les fue entregado, de lo hecho durante el año. Eso compondría la memoria. Y después trataríamos los cuadros que componen el balance y demás, la información del auditor. Comenzamos. ¿Estás desde la 1? Bueno. Ejercicio económico, como lo dijimos antes, para nuestro caso tiene fecha de inicio el 1 de mayo del 2024 y fecha de cierre el 30 de abril del 2025. Y como ustedes ya lo hemos comentado, hace alrededor de 5 años que venimos celebrando asambleas de distritos porque la cooperativa ha superado los 5.000 asociados, por lo tanto, por ley, se obliga, cuando el número supera esa cantidad de asociados, a realizar asambleas de delegados, es decir, definir distritos y cada distrito estará representado, o los asociados de cada distrito estarán representados por los delegados que los asociados elijan. Para el caso de nuestra cooperativa,
los distritos los componen los distintos pueblos en los cuales prestamos el servicio, que como ustedes sabrán son 7 pueblos: Parera, Quetrequén, Maizonave, Lagos, Abambraet, Falucho y Realicó. Según la cantidad de asociados de cada distrito, es los delegados que eligen oportunamente. La función del delegado, para los que son nuevos, lo aclaramos, es representar a los asociados de su distrito, participando de la asamblea en la cual se trata la memoria y los estados contables y se eligen a los consejeros que componen el Consejo de Administración. Esa es la función central del delegado, es decir, los estamos convocando seguramente una vez en el año. Y su cargo o su representación dura 12 meses. Al año siguiente se deben volver a elegir y pueden optar por seguir o por cesar en su cargo, no tienen mayor obligación que esa. Las asambleas de distrito, como ustedes sabrán, se hicieron el 20 de septiembre pasado. El Consejo de Administración es el órgano directivo de la cooperativa, es quien toma las decisiones, se reúne todos los meses, hemos tenido 12 reuniones en el transcurso de este ejercicio, se van tratando los temas específicos y otros temas de carácter urgente que puedan surgir. Avanza a la siguiente. Bueno, en el primer cuadrito les nombré las localidades en las cuales prestamos servicio, que son las que les nombré. Y también debemos aclarar que para lo que es el servicio eléctrico, que de este servicio vamos a hablar inicialmente, se cumple para lo que son las conexiones nuevas en inmuebles el reglamento para instalaciones eléctricas. Ese reglamento implica la presentación de un certificado firmado por un matriculado y que da fe o certifica el tipo de instalación que se está autorizando y se responsabiliza también de esa instalación. Desde la cooperativa se controla esa planilla o ese certificado que presentan y también se presta un asesoramiento para aquellos casos en los cuales sea necesario. No sé si quería decir eso lo del interruptor, pero es importante, capaz. Bueno, sí. La función de la cooperativa, nosotros no controlamos la instalación interna. El matriculado es el responsable, el que firma se hace responsable de la instalación interna. Debería controlarlo, muchas veces sabemos que no lo hacen así, pero bueno, la cooperativa se hace responsable hasta el interruptor diferencial, que es salvavidas clásico que se llama. El medidor, tablero principal, donde está la térmica de corte general, y el interruptor y la puesta a tierra. Después, hacia adentro, ya es una responsabilidad del matriculado. Por eso también lo comentamos para que ustedes, los delegados sobre todo, comenten con la gente que le hacen el plano eléctrico, le llaman el plano eléctrico la mayoría, de exigirle al matriculado que controle lo que está haciendo, porque hay veces que firman y no saben lo que están firmando, y hay instalaciones que están muy mal hechas realmente, pero bueno, como nosotros no tenemos el poder de policía para intervenir internamente, queda a merced de nadie, digamos, queda entre el matriculado y el dueño de la instalación. Bueno, lo que es el servicio eléctrico, contamos al cierre de ejercicio con 6.961 usuarios, 107 conexiones más que en el cierre del ejercicio anterior. En cuanto a la energía comprada y vendida, hemos incrementado en 770.000 kilowatts, lo que representa un 3,5% comparado con el año anterior, la compra de energía. Por el lado de la venta de energía, creció un 1,91%, lo dije al revés, perdón, la venta un 3,5% y la compra un 1,91%. Eso da lugar a que la pérdida se haya reducido, estábamos alrededor del 11%, lo vamos a ver en el cuadro siguiente, si querés ponerlo, y pasamos a una pérdida del 9,74%. La pérdida, también, si me ayudas a explicarlo, en realidad el promedio que venimos desde hace más de 20 años siempre ronda alrededor del 10%, que es una pérdida lógica
y consensuada para la provincia de La Pampa. Y tiene que ver con... Sí, la pérdida tiene que ver con la pérdida de funcionamiento por sí solo de estar conectado a un transformador en las líneas, ya tiene una pérdida de la potencia de vacío. Después las líneas por circular la corriente también tienen una pérdida. El APE en su salida después del medidor también tiene una pérdida, que toda esa la absorbemos nosotros. También puede haber casos de gente que está robando energía y que no sabemos que está robando energía. Si esa pérdida se incrementa mucho, hay una clara señal de que hay robo de energía, o se caen los cables y empiezan a tocar el piso y hay descarga y hay continuamente mayor consumo. Hay más consumo del que vendemos, entonces ahí se ve reflejada la pérdida. Al bajar la pérdida, estamos viendo que por lo menos estamos optimizando las redes. Al hacerse preensamblado ya no hay tanto tema de pérdidas en líneas. Bueno, y otra cosa muy importante es la compra de medidores inteligentes y medidores electrónicos, que antes los medidores comunes tenían un 3% de pérdida, estos medidores tienen el 1%, entonces la medición es mucho más exacta. ¿Sí? Sí. La composición, que siempre la mostramos, de cómo se distribuye nuestra venta de energía, para este caso, la mayor porción se la lleva el consumo residencial, es decir, las casas de familia, con un 48%. La categoría comercial, con el 25%. Luego está el alumbrado público, con el 7,4%, grandes usuarios, con el 8%. Pero en general debemos decir que el mayor volumen es para las casas de familia, en nuestro ámbito de prestación, ¿no? Todos los años explicamos, y también para refrescar, cuando a ustedes les llega la factura de energía, a veces no es fácil de entender, pero en realidad tiene 3 componentes principales. Algo que se denomina cargo fijo, y que es la puesta a disposición de la energía en ese domicilio, no varía si hay consumo o no hay consumo, es un cargo fijo. Luego está lo que se denomina el costo de compra, que tiene que ver con la compra que hace, o el valor a que compra la cooperativa a la Administración Provincial de Energía esos kilowatts. Y luego está lo que se denomina VAD, valor agregado de distribución. Y ese es el componente que es el que debe cubrir los gastos de prestación que tiene la cooperativa. Vehículos, personal, materiales de mantenimiento, etc. No sé si me olvidé de eso. Bueno, las tarifas, para el caso de la provincia de La Pampa, debemos decir que la tarifa es única en toda la provincia. El 90% de la prestación de servicios está a cargo de cooperativas en nuestra provincia, y esas tarifas las define la Secretaría de Energía y Minería de la provincia. Hay comisiones de trabajo en las cuales trabajan miembros de la Secretaría con personal de cooperativas para analizar la variación de los costos, y de ese modo se van autorizando incrementos tarifarios. Ustedes saben que lo que es el principal costo, que es el costo de compra, la provincia compra la energía, APE, lo compra en el mercado mayorista, y ahí hay un precio establecido en el cual no tiene participación, no tiene atribuciones. Cualquiera de nosotros puede consultar el cuadro tarifario autorizado, los diferentes cuadros tarifarios autorizados, porque están publicados como información pública en el sitio web de la Secretaría de Energía. Si cualquiera tiene curiosidad o interés por saber cuál es la energía, o controlar la factura y ver lo que me están cobrando en mi factura, si es realmente lo que está autorizado, es de acceso público esa información en ese sitio de la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa. En la filmina siguiente hay un detalle de cómo fueron las variaciones. Realmente este año se mantuvo, no sé si se acuerdan, en el ejercicio anterior, en el mes de febrero del año 24, ejercicio anterior, se había sufrido un incremento muy importante, producto de la quita del subsidio principalmente. Durante este ejercicio fue variando ese componente, el subsidio en algunos meses estuvo presente, en otros no, pero sí hay 2 grupos de conexiones o consumos residenciales que mantienen
un subsidio en la factura en el consumo de energía, que son las categorías N2 y N3. N2, según la clasificación que hace la Secretaría de Energía de Nación, son aquellos hogares con ingresos bajos, y los N3 son hogares con ingresos medios. Los que componen la tercera categoría de residenciales, que son los denominados N1, han perdido el subsidio. En algunos meses de alto costo se volvió a implementar, eso fue variando, pero siempre es Nación quien resuelve cómo se aplican esos subsidios y repercuten en la factura del usuario final. ¿Seguimos? Esto también es importante que lo sepan, que se tome conocimiento, porque hay una ley nacional a la cual la provincia adhirió, y eso es un beneficio para aquellos hogares, casas de familia donde hay alguna persona que es electrodependiente, es decir, que necesita de un artefacto eléctrico para su supervivencia. En ese caso, aquellas personas o aquellas familias que tengan alguna persona en esta situación deben hacer una inscripción en un registro nacional, y ahí se les otorga el carácter de electrodependiente. Es decir, es un trámite personal o de la familia que se hace a través de internet, y ahí, mediante la presentación de determinada documentación, se les autoriza o se los inscribe como electrodependientes. ¿Cuál es el beneficio que tiene esa familia en el consumo eléctrico del domicilio donde reside el electrodependiente? Se bonifica a cero el importe de consumo de energía eléctrica. O sea, la factura de energía eléctrica es cero. Solo electricidad. Solo electricidad, por supuesto. A nosotros la información nos llega a través de APE. ¿Por qué? Porque Nación informa a APE que determinado asociado de la cooperativa de Realicó quedó inscrito en el registro de electrodependientes, y a partir de ahí empieza a tener el beneficio hasta, por supuesto, el fallecimiento de la persona electrodependiente. Uno de los últimos casos fue en Falucho, por eso lo miro a dar. Sí, está bien la acotación que me hace Jorge, que además de la obligación o del beneficio económico de esa familia, la cooperativa tiene la obligación, ante un corte de suministro eléctrico, de proveerle un generador. En algunos casos directamente llevamos el generador y lo dejamos si el enfermo o el paciente tiene una necesidad muy extrema, y en otros casos es, bueno, a solicitud de la familia. Si ante el corte de luz van a tener una situación de necesidad, llaman a la cooperativa y vamos con los generadores. Eso es una obligación impuesta por la ley de electrodependencia. Ya está. Nosotros venimos hablando en anteriores memorias, y la verdad es que es una situación que se mantiene en el tiempo, la de una situación financiera complicada. La cooperativa mantenía desde el año 23 un retraso con la Administración Provincial de Energía en el pago de su factura mensual de consumo de energía. Es decir, estábamos atrasados en un mes. Eso producto de diferentes situaciones que tenían que ver con un atraso tarifario y también con el incremento en la morosidad. Esa situación pudimos revertirla en el mes de abril de este año, en el mes de abril del 2025. Y a partir de ahí mantenemos el cumplimiento en tiempo y forma con la compra de energía con la Administración Provincial. También se incrementaron las gestiones con los morosos, es decir, aquellos asociados que acumulan más de 2 facturas. Veníamos haciendo el corte de energía en las 4 facturas, y la verdad que era una situación que se estaba complicando, tiene que ver con esto, con la situación financiera, y el Consejo resolvió llevarla a solamente 2 facturas. Es decir, que con 2 facturas pendientes se resuelve el corte de servicio.
Siempre se atienden situaciones especiales. Lo que le decimos al asociado, le pedimos que ante una situación excepcional, ante un inconveniente, ante un problema de salud o lo que fuere, que asista a la cooperativa, que se acerque y plantee la situación excepcional y le va a ser reconocida, evitando llegar al corte, porque una vez que está el corte efectuado, ahí sí le exigimos el pago de la deuda, no tenemos opción en esos casos. Es bastante dificultoso, pero bueno, es una tarea que tenemos que realizar para mantener una administración eficiente. No tenemos otra medida.